Y bueno, vamos a hablar ahora de este tema con Ernesto López Portillo, que está aquí en el estudio, especialista en temas de seguridad. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Mario, buenos días. Buenos días, mucho que platicar contigo. Por cierto, el viernes, si no me equivoco, vamos a tener una mesa también dedicada a este tema del sistema de justicia penal. Pero lo que estamos viendo en el país, pongo dos estampas simplemente del día. Uno, la violencia en Sinaloa, 33 muertos el fin de semana. Y dos, esta historia que acabamos de ver en Puebla, donde yo insisto, son extorsionadores matando guachicoleros y mientras la función del Estado es recoger los cuerpos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando en esto que quizá cada caso tiene su propia lógica, pero visto en su conjunto hay una descomposición en el país, Ernesto? Sí, de la descomposición venimos hablando ya hace muchos años. En este momento lo que podemos confirmar es que no hay una narrativa que nos confirme si el Estado mexicano es capaz de contener o no la violencia. Yo pregunto y pregunto y pregunto, Mario, anoche hablé con una persona que ha leído recientemente más de 200 reportes en los últimos 2 años sobre cualquier práctica de prevención, de contención de violencia con evaluación que confirme que se reduce la violencia. Y en el caso de México, los casos son efímeros, esporádicos y sin una evaluación que nos diga qué funciona. Hay que decir, en otros lados sí se ha logrado reducir la violencia. Es una lucha tremenda. Tú tienes países como Brasil, en donde ayer coleccionábamos algunos ejemplos de los más eficaces ejemplos de reducción de homicidios. Sí. Tienes ejemplos en Minas Gerais, tienes ejemplos en Río, pero son ejemplos también pequeños, con un promedio nacional de violencia inaceptable. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos que llegaron a tener índices de homicidios también altos? Es decir, lo que te quiero preguntar es, ¿hay esperanza o no? O sea, ¿hay casos donde ciudades, regiones violentas logran disminuir la violencia? Porque si me dices que no, pues ya cerramos el negocio. No, por supuesto que sí. Yo le preguntaría al funcionario que acaba de hablar, ¿quién de su gobierno está enterado, por ejemplo, de un reporte reciente que recomienda nuevas formas de intervenir las vidas a más temprana edad con metodologías específicas para que no terminen haciendo lo que nos relataban que están haciendo en Puebla? Entonces, por un lado, mejoran los métodos y sí hay reducción de violencia. La gente probablemente que nos está viendo ahorita ha estado tan invadida de información de violencia que probablemente cree que la violencia está en todo el mundo. Bueno, hay que decir que el mundo se divide en dos, el norte y el sur, en términos de índices de, vamos a decir, homicidios violentos. Pues hay países con un homicidio violento por cada 100,000 habitantes. Incluso hay estados de la República, Campeche, con 1, 2, 3 homicidios violentos, pero hay otros con 50, 60, 40, 20, 30. México se coloca en lo que se llama epidemia de violencia, según la Organización Mundial de la Salud, porque tenemos 10 o más homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero el problema son las metodologías y el problema detrás de lo que nos explica ahorita el vocero del Estado de Puebla es que él mismo no tiene una explicación de lo que pasa en el fondo. Ahora, te voy a decir en el fondo, pero sí hay una explicación que se está empezando a repetir una y otra vez en el gobierno de la Ciudad de México, ahora en el gobierno de Puebla, y es la culpa es del nuevo sistema de justicia acusatorio y por eso los detenemos y salen. Y a mí me da la impresión, Ernesto, de que se está convirtiendo claramente en la nueva explicación o justificación, no sé, de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. La política es así. La política es, en alguna medida, la búsqueda de justificaciones que permiten o distraer o dar medias verdades a los auditorios o construir. Ahora, sí está haciendo. No está haciendo. Puntual. Sí. Ahorita no nos dice, el señor Lozano no nos dice que las procuradurías no están haciendo su trabajo, que es medir el riesgo de las personas imputadas en un proceso penal para que la Procuraduría solicite en cualquier delito que se aplique la prisión preventiva en prisión. O sea, las Procuradurías lo pueden pedir. Por supuesto. Y los jueces deciden. Por supuesto, no se lo están diciendo a la gente.
Entonces a la gente le dicen la mitad. A la gente le dicen que el sistema penal libera gente. Sí. Falso. Si la gente, si la persona que es procesada por un delito no es un delito que por sí mismo sea calificado como grave o que merezca prisión preventiva, el Ministerio Público lo puede pedir. No lo sabe pedir, no lo quiere pedir, no lo sé. La unidad de medidas cautelares es una nueva entidad que deben instalar las procuradurías para medir con indicadores objetivos, con investigación, cuando una persona debe no ser juzgada en libertad porque implica riesgos, entre otras cosas, de sustraerse de la justicia. Entonces esto no se lo dicen a la gente. No es la reforma el problema. El problema son los operadores. Hicimos ahora dos mesas que me tocó coordinar en el marco de la consulta nacional para el nuevo modelo de procuración de justicia. Me hicieron el favor de invitarme INACIPE, el CIDE y Jurídicas de la UNAM. 2 mesas con MPs, académicos, litigantes, defensores de derechos humanos, juntos, en 2 mesas diferentes. El consenso fue clarísimo, Mario. ¿Cuál es? No es la reforma, son los operadores. Se lo pregunté al MP y se lo sigo preguntando al MP. A ver, vamos a recordarle a la gente que redujeron varias veces las horas de capacitación para la policía cuando se acercaba el plazo límite para promulgar la reforma penal. Hay que recordar nada más, y el viernes, insisto, ojalá nos acompañen en la mesa sobre este tema, pero que esta reforma se tardó 8 años desde que se aprueba hasta que entre en funcionamiento. Es decir, es correcto. Yo no recuerdo, Ernesto, ninguna otra ley que se haya aprobado con tanta anticipación y que no se haya hecho la tarea para estar a tiempo. Y a mí me parece sorprendente y también indignante que hoy nos digan que las leyes no funcionan, que no tenemos la capacitación, que no tenemos, cuando tuvieron 8 años para prepararse para este momento. Mira, afortunadamente la gente ya no se come cualquier mensaje. Ya no nos engañan. Afortunadamente hay mucha gente haciendo estudios. Se están haciendo comunicados en este momento a través de un colectivo. Justicia sin pretextos, es un nuevo colectivo que pone los puntos sobre las IES porque enseña que no es el problema el diseño legal, sino la forma como los operadores trabajan con el diseño legal. La mala noticia es que la nueva reforma elevó los estándares de investigación. Tienen que hacerlo mejor. Tienen que hacerlo mejor en audiencia, tienen que contrastar argumentos en audiencia pública, oral. Para eso se tenían que haber preparado. Y esa es una buena noticia. Es una mala noticia. Bueno, es la primera vez que se une gente de todos los sectores que yo haya podido ver. Si la gente se acuerda, todo mundo aplaudió esta reforma, empezando por el presidente de la República. Y estos que hoy la critican son los que dijeron que era la reforma más importante en los últimos 100 años. Entonces, ahora dicen que la reforma está mal. Una vez más, no tenemos rendición de cuentas en donde tú y yo tengamos claro que cuando un ministerio público investiga, tiene resultados buenos, malos o regulares, con indicadores A, B y C. Entonces, cuando la gente ve libres a personas bajo proceso que implican un riesgo para la sociedad, es porque se equivocaron los operadores que no solicitaron la prisión preventiva. Ahora, es una medida cautelar prevista por la reforma penal para todos los delitos. Todos los delitos merecen prisión preventiva, sí. Medida cautelar de prisión preventiva, si así lo justifica el Ministerio Público. Lo que nos llevaría también a revisar los jueces. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nuestros comunicados están llamando a los jueces también a aplicar estos criterios. Ahora, el juez no puede inventar lo que la acusación no pone en la mesa, porque ese no es su trabajo. Sí. Por increíble que parezca, el Ministerio Público no presenta los elementos, el juez no puede agregarlos. Entonces, tenemos un problema crónico, grave, pero más allá de eso, Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, nos regala una declaración ayer importantísima. Nos dice, si de fallas se trata, hemos fallado todos. Primero. 2, nos dice, la estrategia tiene que apuntar a fortalecer la vinculación con las entidades a través de la mejora de las policías de los estados.
¿Se va a terminar este sexenio como empezó? Y como terminó el anterior, y como empezó el anterior, y el anterior, que es urgiendo a la mejora de las policías estatales. Hoy México tiene más policías que nunca en la calle, reprobados en el esquema de certificación en funciones. Hoy México tiene más policías que... Entonces, cuando el señor Lozano y otros nos dicen que el problema está en las normas y que van con todo, no, la verdad es que no les podemos ya creer. Porque los resultados, las estadísticas nos dicen que la violencia crece y la impunidad no baja. Yo te invito a que hables con el señor Lozano dentro de una semana, quizá un mes, pero también dentro de medio año y un año, y te diga en dónde están las personas que hoy cometieron esos delitos, que ayer cometieron esos crímenes. Estos criminales violentos, extremadamente violentos y peligrosos, ¿en dónde están dentro de 3 meses, dentro de 6 meses? En los medios podrían hacer un trabajo mejor de seguimiento de los procesos, para que la gente entienda si en realidad es la reforma o son las investigaciones. Si está tan claro que cometieron homicidios, que extorsionan, que secuestran, ¿por qué no están en prisión? Claro. ¿Por qué no están en prisión? Y tendrán que estar en prisión. ¿Por qué no cambian los datos de la impunidad? Entonces, desafortunadamente, el Estado mexicano no solamente falla en entregarnos seguridad, no solamente falla en entregarnos justicia penal, sino además prueba discursos para distraernos y para decirnos que el problema no está en sus capacidades. Cuando ellos, ayer, todos, aplaudieron esta reforma que hoy critican. Pues muchas gracias, Ernesto. Al contrario.